Buenos días a todos. En este proyecto vamos a aprender cómo implementar el control de velocidad y posición de un motor de DC. En este video se espera que se aprenda todo desde el modelado del motor, conseguir los parámetros y la función de transferencia, llevar a cabo los cálculos necesarios para controlar el control y luego implementar este control en un modelo físico con un motor, un puente H y un Arduino y todo el código necesario. Bueno, ¿qué es un control de posición? Un control de posición pues se enfoca en mantener el output actual tan cerca como sea posible del desired, de lo que queremos. Se enfoca en controlar con precisión la posición, velocidad, aceleración del sistema en el que estamos trabajando. Eh, este es un sistema es un control que podemos monitorear más que el de velocidad, porque pues ahora sí que si queremos controlar la posición, pues recibimos más datos que se van a ir acomodando para llegar a nuestro desired output. Y este de aquí es nuestro programa para el control de posición del motor. Lo primero que hacemos en este programa es igual que siempre definir nuestras variables específicamente para los pines, en este caso, el pin para el potenciómetro, bueno, la variable del potenciómetro y algunas variables en las que guardaremos datos como la posición, el tiempo previo, el error integral, nuestro set point o nuestro target al que queremos llegar con el controlador y la posición actual. Luego en el void setup lo que hacemos es primero que nada iniciar el puerto serial y poner pin modes para todos los pines que acabamos de definir, inputs para los dos del encoder y outputs para el PWM in1 e in2 del puente H, así como también el input del potenciómetro para poder modificar el set point. Aquí también hicimos el attach interrupt al encoder, al canal A del encoder, y esta es nuestra función del interrupt. Y aquí está lo que vamos a hacer, que básicamente se va a activar cada vez que la señal cambie hacia subida de la señal, su rising. Voy a explicar primero qué hace este interrupt y luego seguiremos con el resto del programa. Acá abajo podemos ver nuestra función que es el de read encoder. Y aquí cada vez que se activa el encoder A, lo que va a hacer es lo siguiente. Primero que nada, va a ver si el encoder B es el que está alto o bajo. Si el encoder B está alto, significa que está yendo en una dirección, y si el encoder B está bajo, significa que está yendo en la dirección contraria. Eso es debido a que estamos usando un encoder de cuadratura con el motor. Entonces simplemente vamos a hacer eso. Si está yendo hacia la primera dirección derecha, del encoder siendo alto, el encoder B siendo alto, como se activa el encoder A, simplemente vamos a aumentar nuestra posición actual, y si no, la vamos a disminuir. Y aquí tenemos una función que básicamente es una función ayudante que nos permite escribir las señales del controlador a los motores, utilizando la dirección que queremos a la que vaya, el valor de PWM que queremos escribir y los tres pines que tenemos que usar, que básicamente son el pin del PWM o el pin del enable del puente H, y pin 1, in1 e in2 del puente H que nos permiten controlar la dirección del motor. Aquí lo que haces básicamente es escribir el valor de PWM al pin PWM, el valor de PWM aquí, y si la dirección es 1 o -1, básicamente lo que va a hacer es poner los pines del puente H en high y low para ir en una dirección, o en low y high para ir en una dirección contraria. Si ninguna de las dos es especificada, que creo que no es el caso en ninguna parte del programa, a menos que el error sea 0. Entonces, en ese caso, lo que único que vamos a hacer es decir que los dos sean low y por lo tanto frenar el motor para que se quede en ese estado. Una vez que definimos estas funciones, ya podemos pasar a nuestra void loop. Lo que hace el void loop, primero que nada, es leer nuestro set point, que le estamos controlando con el potenciómetro, y básicamente le está codificando del valor máximo del potenciómetro al valor máximo que queremos que gire en grados. Este 180 lo definimos porque cómo funciona nuestro motor. Al ponerle el 360 nos estaba dando 2 revoluciones. Entonces, al ponerlo en 180, simplemente lo que hicimos fue que nos diera una sola revolución y que el potenciómetro en 1023 nos diera una revolución completa y regresar al mismo lugar de la revolución. Aquí estamos definiendo que no queremos que pase de 360 grados. Entonces, si el target sube de esos 360 grados de los que les estaba hablando, solamente lo pone a 359. Si es menor que 0, lo pone a 0 para que no haya confusión en valores negativos de grados o valores que vayan más allá de nuestro rango deseado. Luego aquí están nuestros tres coeficientes KP, KI y KB, que básicamente esos los calculamos como se describió anteriormente. Luego aquí tenemos un pequeño bloque de código que lo que nos permite hacer va a ser calcular una delta de tiempo.
que usaremos para calcular nuestro error derivado. Aquí primero estamos guardando el error pasado y el error actual. Acá calculamos el error usando nuestro set point y nuestra posición actual. Y luego calculamos la derivada del error usando el error y el error previo sobre la delta de tiempo que estábamos usando. El error previo lo estamos seteando acá abajo. Luego usamos el error integral. El error integral va a ser error por la delta t. Y luego nuestro señal de control se va a llamar U. Esta señal de control está puesta como en KP por el error, KD por la derivada del error y KI por la integral del error que calculamos en estas dos líneas de arriba. Una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es calcular una señal que le podamos dar al controlador. Para eso vamos a usar fabs, que es valor absoluto, o float abs, el valor absoluto de un punto valor de punto flotante, nuestra señal de control. Y definimos que si es mayor que 100, simplemente la vamos a setear a 100 y vamos a poner la dirección en 1 o en la dirección positiva. Si nuestra señal de control es menor que 0, acá negativa, ponemos la señal de la dirección en posición negativa. Pero la señal de poder o la señal analógica que queremos escribir siempre tiene que ser positiva porque no podemos escribir una señal analógica negativa. Entonces, ya que la hicimos positiva, ya podemos nada más definir si la dirección va a ser en dirección positiva o dirección negativa, dependiendo de cuál haya sido el valor real de control que necesitamos escribir. Luego usamos nuestra función ayudante, que describimos anteriormente, usando nuestra dirección que acabamos de setear y nuestra señal de control deseada que vamos a escribir al control y los tres pines que describimos anteriormente. Luego seteamos el error previo al error que se terminó de calcular aquí para volver a poder hacer todo el proceso en el siguiente ciclo. Una vez hecho esto, ya solo prendíamos nuestras posiciones y nuestro set point para poder ver la respuesta del sistema en tiempo real y ahí se acaba el ciclo y vuelve a iniciar. Para ejemplo, para el control de velocidad, pues ahora sí que se enfoca únicamente en la velocidad de un actuador y pues solo se enfoca en mantener la velocidad de ese actuador, no no de qué tan bien estén, pues. Eh, Sirve para, pues ahora sí que más para comandar, bueno, controlar actuadores y pues no se puede monitorear tan fácilmente como sería uno de posición. Y pues ahora sí que la principal diferencia es esa, que velocidad se enfoca en controlar velocidad y el de posición pues se enfoca en que todo fluya de manera correcta. Cada uno puede usarse en diferentes aplicaciones y pues tenemos que ver para qué lo vamos a necesitar. Este es el programa que utilizaremos para el control de velocidad. Primero se declaran las variables que utilizaremos en el programa. Luego en el void setup lo que hacemos es iniciar el giro del motor hacia uno de los lados, en este caso uno de los pines es low y el otro high. Iniciamos nuestra interrupción y definimos cuál va a ser nuestra rutina de interrupción, la ISR. Iniciamos el puerto serial para poder visualizar los datos y luego ponemos el modo de los pines que vamos a utilizar, que son el pin A como input, que es el encoder, y el pin PWM salida de output, que es el enable del puente H para mover el motor. En el void loop lo que haremos será que cada cierta cantidad de milisegundos que definimos anteriormente en las variables de intervalo, lo que haremos será calcular nuestra velocidad usando el contador y reseteando la cuenta que llevamos. Esta cuenta solo se está aumentando en nuestra rutina de interrupción. Aquí abajo lo único que estamos haciendo es obtener este contador y acá arriba cada 100 milis estamos calculando la velocidad usando nuestros pulsos por revolución y la cuenta que llevamos del contador. Luego estamos seteando el set point a lo que le damos de nuestro pin del potenciómetro, usando otra vez el valor máximo del potenciómetro y el valor de nuestros pulsos por revolución. Luego calculamos nuestro error usando la velocidad que calculamos y el set point. Calculamos nuestra señal de control, nuestra señal de control pasada y nuestro error pasado. Ahora lo que hacemos es eh, saturar nuestra señal de control para que si es menor que 1, el valor que nos dé sea 1 y si nos da mayor que 255, el valor nos dé 255. Esto es para evitar que el motor se quede con una señal de control demasiado baja y que cause que el motor no se mueva. Por el contrario, que si una señal sea demasiado alta y el
microcontrolador no pueda manejarlo o nos cause algún tipo de error. Luego esta señal de control la ajustamos para que sean las revoluciones del motor y la escribimos al pin de salida del PWM que controla la velocidad del motor. Aquí solo son algunos prints al puerto serial para que podamos visualizar estos datos y un delay de 100 milisegundos para que vuelva a ser el intervalo. Hay muchas formas de controlar un motor de corriente directa. Ahorita exploraremos algunas de las maneras más comunes que hay de controlar este tipo de sistemas, empezando por la división más importante, que es si usar control de lazo abierto o control de lazo cerrado. Como podemos ver aquí en nuestra pantalla, podemos ver que aquí es primero el control de lazo abierto. Control de lazo abierto es donde no se retroalimenta ningún tipo de estado, ni error, ni variable. Entonces no hay ningún tipo de sensor que nos diga cuál es la posición actual de nuestro sistema. Nosotros solo le aplicamos una señal a un actuador o a un proceso y dejamos que haga lo que tenga que hacer y no verificamos que esté donde nosotros necesitamos que esté de ninguna manera. Simplemente es como decirle prender y se prende o a lo mejor no se prende. No sabemos a qué velocidad va, ni sabemos realmente nada, a menos que lo que veamos nosotros a mano y eso no nos asegura que siempre sean las mismas condiciones. Por el otro lado tenemos el control de lazo cerrado. El control de lazo cerrado se utiliza un sensor para poder retroalimentar un error, lo que se llama un error, que es la medida de lo que se quiere controlar, digamos la salida del sistema. Queremos saber cuál es la posición en la actual versus la posición en la que queremos estar. Por ejemplo, el control de velocidad, los RPMs a los que queremos que el motor vaya versus los RPMs a los que el motor está actualmente. Esta señal nos da un error por el cual podemos luego controlar para que siempre esté a la RPM que queremos y poder controlar en todo momento y bajo diferentes condiciones el sistema y asegurarnos de que siempre llegue a donde queremos que esté. El control de los abiertos es obviamente mucho más fácil de implementar y mucho más barato, ya que no requiere de cosas como sensores, simplemente es el sistema y la señal que se le da al sistema y así se deja. En cambio, el control de lazo cerrado, a pesar de que es un poco más caro y más complejo de implementar, tiene muchísimas ventajas, sobre todo el hecho de que puedes controlar completamente pues, la variable que quieres controlar con tu sistema. Digamos que, por ejemplo, en el caso de los motores, si quieres controlar la velocidad o la posición, un control de lazo cerrado es indispensable para asegurar que la velocidad sea la que tú quieres o que la posición sea la que tú quieres, cosa que no es posible hacer con lazo abierto, a menos que sea de velocidad y con una calibración muy extensa. Estos esquemas de lazo cerrado, el control PID es uno de los más populares. Está compuesto por sus tres componentes P y D, que significan el proporcional, el integral y el derivativo. El componente proporcional, como su nombre indica, simplemente es una proporción del error actual. Requiere retroalimentación. Cabe destacar que este sistema obviamente requiere de la retroalimentación del error. El componente proporcional simplemente es una proporción del error actual y un coeficiente proporcional más alto simplemente lo que significa una respuesta más rápida, pero puede causar oscilaciones y sobrepaso. El componente integral lo que hace es que básicamente produce una salida proporcional a la acumulación del error del sistema, lo que significa que mientras más tiempo pasa con un error continuo, más corrige este componente, por lo cual ayuda a eliminar el error de estado estable de estos tipos de sistemas. El control derivativo intenta como que predecir cuál va a ser el error futuro, viendo la derivada y la rapidez de cambio del error del sistema. Y entre estos tres pues, puedes generar un control muy acertado y preferente a lo que tú quieres. En el contexto del control de motores de corriente directa, para el control de velocidad, por ejemplo, utilizarías un control proporcional integral. Proporcional obviamente es necesario para poder lograr una respuesta rápida a la velocidad que quieres. Y el integral es muy necesario también para eliminar el error de estado estable que se puede llegar a tener en un tipo de sistema como el de velocidad. Especialmente porque un sistema de velocidad que modela la velocidad de un motor de DC no tiene un integrador natural, por lo cual el error de estado estable nunca va a ser diferente de cero por sí solo, sino que necesita de este componente integral para lograrlo. En cambio, por ejemplo, un control de posición del motor DC sí tiene un integrador natural, por lo que depende del sistema, casi siempre es posible hacer solamente control proporcional para lograr que el error de estado estable de la posición sea cero. Otro algoritmo que se puede utilizar para controlar este tipo de sistemas, aunque mucho menos acertado,
es el algoritmo on-off. Es un tipo de control mucho menos preciso, pero mucho más fácil de implementar. Generalmente se usan sistemas con una respuesta mucho más lenta, ya que no es, la velocidad de respuesta no es crítica y tampoco la precisión del sistema. Por ejemplo, un sistema de esto sería un refrigerador que necesita mantener una temperatura cercana al set point, pero que no necesariamente tiene que ser con una tolerancia muy baja. Para un motor, yo creo que alguna aplicación solamente sería una aplicación de velocidad que no sea realmente muy importante, y entonces se utilizaría este tipo de algoritmo para controlar un sistema así. En este caso utilizaremos nosotros control PID, ya que como dijimos es mucho más acertado. Bueno, si queremos trabajar con un motor de DC, pues tenemos que saber, bueno, si queremos controlar un motor de DC, pues tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Y un algoritmo de los más usados es el controlador PID, que en un motor DC trabaja al evaluar el error que se hace entre un set point y la velocidad actual de un motor o la posición, y aplicando una corrección basada en lo que será lo proporcional, integral y derivativo, de ahí las siglas PID. Eh, el controlador, este algoritmo, determina una nueva output, una nueva salida, que sería lo que sería el PWM, para reducir este error y se pueda adecuar más a lo que queremos, que sería nuestro set point. En un controlador PID, la velocidad del motor está a cada rato medida, cada cierto tiempo está medida y se compara con la velocidad deseada, como ya habíamos dicho. Y el error, pues es la diferencia que hay entre los dos. Con respecto al tiempo, eh, este proceso pues ocurre en ciclos y la velocidad se va ajustando con este controlador hasta que la velocidad deseada es la misma que la que estamos teniendo. El término proporcional pues representa lo que sería el error presente. El integral toma en cuenta los errores del pasado y el derivativo pues intenta predecir los errores en el futuro, basados en lo que sería el rate of change o tasa de cambio. Ahora les voy a explicar lo que es la parte de matemática, que son los cálculos, el cálculo de la planta, el cálculo de nuestro setting time y los controladores. Para el control de velocidad, la planta es la misma que la de posición. Tenemos nuestros 350, que serán nuestras RPMs, y el 12 significan los 12 volts que le estamos metiendo al motor. El 6.3694 lo obtuvimos de dividir 1 sobre tau, que tenemos un valor de 0.157. Si dividimos 1 entre este valor, nos da 6.36. Y así obtenemos nuestra planta. El 350 entre 12 es la ganancia. La ganancia se obtiene con output entre input. 350 RPM como resultado y 12 volts que le estamos poniendo al sistema. Posteriormente, pues hacemos la multiplicación con matemática y escogemos un controlador, perdón, y un polinomio característico deseado. Este igualmente se obtiene con 1 sobre tau. Posteriormente, obtenemos el polinomio característico deseado. Esto lo obtenemos al utilizar 1 sobre tau. Proponemos un 5 tau y un tiempo de establecimiento de 1 segundo. Si despejamos tau, obtenemos 1 sobre 5, que es un punto 2. Nos quedaría 1 sobre 0.2 S más 1. Para esto tenemos que multiplicarlo por 5, todo por 5 para que la S se quede sola. Entonces tendremos S más 5, ahí arriba un 5, y posteriormente tenemos que proponer otro polo. Este sería un polo deseado que quedaría lejos de este polo que ya pudimos. Después obtenemos el closed loop transfer function, que sería al multiplicar nuestra planta por el controlador que vamos a utilizar.
Posteriormente expandimos el denominador para después obtener nuestra KI y nuestra KP, que es lo que queremos saber para nuestro controlador de Arduino. Aquí utilizamos únicamente el denominador porque aquí se encuentran KI y KP. Igualamos aquí KI con nuestro polinomio deseado, que sería este de aquí. Igualamos KI porque no tiene S, como en el de acá. Aquí no hay S. Entonces lo igualamos con el otro que no tiene S, que será en este caso 500. Aquí lo tenemos. Lo que tiene S, que en este caso sería KP, que es de esta parte, lo igualamos con lo que tiene S del otro también. Entonces tendríamos esto de aquí igual a 105. Le decimos a matemática que queremos despejar estas dos variables y obtenemos un valor de KI 2.69 y KP de 0.5. Para el controlador de posición es algo parecido, únicamente que vamos a utilizar un controlador KP. Y pues es la misma planta. Ahora nuestro polinomio deseado, escogimos otro tiempo de establecimiento, porque para un segundo, pues, ocurrieron unas fallas, ocurrían muchas oscilaciones, por lo que pasamos a proponer un tiempo de establecimiento de 3 segundos con un 5 tau. Al despejar, tau tendríamos 0.66. Si dividimos 1 entre 0.66, tendríamos pues 5 tercios. Posteriormente hacemos lo mismo, closed loop transfer function. Expandimos el denominador como lo hicimos la vez pasada. Tenemos un polinomio característico deseado parecido al que teníamos hace rato. Y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es encontrar las raíces, que en este caso sería menos 100 y menos 5 tercios, que en este caso son polos. Luego del denominador de la closed loop transfer function, vamos a acomodarlo de tal manera que tengamos esto y vamos a resolver para KP. Y ya obtenemos nuestra KP 2.69. Y pues eso lo vemos reflejado en el Arduino que ya vimos anteriormente. Y eso sería todo de esta parte. Bueno, ahora les voy a explicar la parte de lo que serían las conexiones de nuestro Arduino, potenciómetro, nuestro motor encoder y nuestro puente H. En el Arduino tenemos 8 pines conectados. De hasta abajo tenemos una entrada de unas 5 volts, que es lo que va a alimentar nuestra protoboard junto con su tierra. Van acá. Recordemos que toda esta hilera azul está conectada entre sí y esta hilera, bueno, columna roja, está conectada entre sí. Entonces, si ponemos un cablecito aquí, pues le va a llegar a todos los que estén conectados hasta acá. Luego tenemos una entrada A1, que sería entrada analógica, que va conectada al out del potenciómetro. El potenciómetro nos va a decir qué tan rápido queremos mover nuestro motor. Mientras más lo vayamos moviendo, va a ir incrementando de velocidad. Y también podemos decirle a qué posición queremos que se mueva. Igualmente lo conectamos a VCC. Esto iría a la protoboard y su negativo también a la protoboard. Luego volvemos al Arduino. Tendríamos en el pin 2, perdón, que va conectado a la fase A del encoder. El pin 3, que es una señal PWM, va a fase B del encoder. Del lado derecho, otro cablecito verde, que está en el pin 6, otro PWM. Este va a ir conectado al enable del puente H. Esto nos permite decir cuánto voltaje le va a llegar a nuestro motor. Y así, por ejemplo, en un carrito podemos decirle qué tan rápido queremos que vaya, bajando o subiendo el valor del enable, que es un valor de 0 a 255. Luego para el pin 7, este va a ir conectado al int 1 y el pin 8 al int 2. Esto nos ayuda a cambiarle la dirección a nuestro motor. Luego en la parte de aquí, donde están 3 cablecitos, tenemos un rojito que va a ir al positivo de la protoboard, uno negro que va conectado al negativo de la protoboard
y pues uno más que iría conectado a la fuente, junto con el del medio que iría al negativo de la fuente. Puede ser una fuente de voltaje física, como en los laboratorios, puede ser una pila, puede ser un eliminador, nosotros podemos escogerlo. Nada más hay que tener cuidado porque si nos pasamos del voltaje o de la corriente que pueden recibir estos aparatos, podemos quemarlo. Asimismo, cuando conectamos el Arduino a nuestra compu, hay que tener mucho cuidado porque si alguno de los componentes que estamos conectando hiciera corto con otro, o un positivo que se vuele por ahí con un negativo, pues hace un corto y nuestra computadora se podría dañar y podríamos dañar cualquier otra cosa de nuestro circuito. Bueno, finalmente para la parte del motor tenemos un M1 que va conectado a la parte de abajo del puente H. Este se llama motor A. Aquí podríamos conectar otro motor o cuantos motores queramos, siempre y cuando pues aguante el puente H, o sea, darles a todos, porque aquí en el de arriba podemos conectar dos motores, por ejemplo, en paralelo, y en el de abajo otros dos en paralelo. Y esto podría funcionarnos, por ejemplo, para un carrito, que conectemos los del lado derecho juntos y los del lado izquierdo juntos, cuatro motores, y poder controlar la velocidad con esto, con el puente H. Luego igual finalmente tenemos lo que sería la tierra del encoder, que va a lo que sería lo del Arduino o lo de la protoboard, es el mismo cable, y el 3.3 o 5 volts del encoder, que igual van a la protoboard o directamente del Arduino. La protoboard pues nos ayuda con tantos pines o entradas, pues nos ayuda ahora sí que conectar cuantas cosas queramos. Y esto sería todo de la conexión y vamos a la siguiente parte. Hi, I'm going to explain the Arduino programs for speed and position control for our DC motor. Here we have our code, which is for speed. We have our KP and KI obtained. Lo estoy diciendo en español. Dijiste que Pues muy rara vez nos va a salir a la primera y pues tenemos que estar listos para ver dónde se originó el problema. En el caso de, por ejemplo, en Arduino, pues puede ser un error de código, puede ser desde un pequeño punto y coma que no hayamos puesto, por ejemplo, también en MATLAB, un punto y coma puede hacer que no funcione nuestro controlador. Por ejemplo, en el caso de los cálculos, desde que caracterizamos el motor, pues tenemos que hacerlo de la manera correcta, medir las RPM, los pulsos y hacer los cálculos correctos. Ya que sin esto, pues no podemos sacar nuestras ganancias, que para, por ejemplo, un controlador PID serían KP, KI y KD. Si estas están mal, que no son adecuadas para nuestro motor, pues no va a funcionar de la mejor manera. Igualmente, pues en Simulink, si organizamos mal los diagramas de bloques, pues no va a funcionar. Y pues tenemos que estar preparados también, por ejemplo, a la hora de armar el circuito, que algo haya hecho corto, como ya había dicho previamente, pues hay que tener mucho cuidado porque se pueden dañar nuestros componentes o se puede dañar la compu. Eh, Igual si un cablecito está mal conectado, pues va a hacer que nada funcione. Entonces tenemos que igual tener cuidado con las conexiones. Por ejemplo, también la alimentación de cada cosa, hay que tener cuidado de no excedernos, y puede que no funcione cuando le estamos dando, por ejemplo, el voltaje correcto, pues la corriente no, o demasiada corriente, por ejemplo, puede hacer que se queme, o igual dejar todo conectado y así dejar todo listo, conectado, por ejemplo, a la compu o a la corriente e irnos, pues eso puede provocar que algo se queme. En nuestro caso, pues se quemó un potenciómetro porque lo dejamos conectado y se quemó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues sí, esos son los detalles a cuidar en este proyecto, pero pues si tenemos cuidado, pues lo podemos hacer. Bueno, y ya casi para finalizar este video,
Pues recordemos todo lo que hemos visto el día de hoy, que fue el control de posición, control de velocidad, los controladores que se utilizan, que será el proporcional, integral o derivativo, o los tres juntos, o combinación entre ellos. Cómo ponerlo, por ejemplo, en matemática, cómo más o menos trabaja lo que sería el programa de Arduino, cómo se hacen los circuitos para el control de un motor DC. Y pues ahora sí que teoría un poquito básica de lo que sería control. Y pues en resumen, pues para controlar un motor DC necesitamos conocimientos de matemáticas, necesitamos también de programación y de lógica computacional, por ejemplo, el programa de Arduino. Necesitamos conocimientos de circuitos electrónicos, ya sea físicos y pues ahora sí que esquemáticos. Conexiones, como digo, cómo funciona lo que sería, pues ahora sí que la electricidad, porque como dije anteriormente, si nos pasamos de un voltaje o de una corriente, podemos provocar que algo se queme. Igual, por ejemplo, los cortocircuitos. Eh, pues en resumen, pues fue eso, cómo controlar un motor DC y pasamos a lo que sigue. Para aprender más acerca de este video y de cómo funcionan los controladores, y para, por ejemplo, los motores, le recomendamos lo que sería el libro de teoría de control moderna, ingeniería de control moderna, perdón. Le recomendamos también el canal en YouTube, hay uno que se llama MATLAB, MathWorks, y también hay uno muy bueno que se llama Neso Academy, que explica muy bien lo que es la materia de control. Pues ahora sí que cursos, por ejemplo, en Arduino y en MATLAB, Simulink, porque pues nunca sabemos cuándo vamos a requerirlos. Y pues si sabemos más de estos dos programas, tres, pues mucho más fácil vamos a poder desarrollarlos. Asimismo, pues las matemáticas son muy importantes. Eh, ahora sí que este proyecto fue hecho con distintas fuentes de información, así igual con la de nuestro maestro. Y pues esperemos les haya gustado. Y pues sí, esperamos que ustedes se animen a hacer su propio control de un motor DC. Como pueden ver, es algo sencillo, siempre y cuando pues tengamos bien clara, bueno, más o menos la teoría, lo que debe hacer nuestro motor y cómo pasarlo a los programas como sería MATLAB, Simulink y Arduino. Esperemos les haya gustado mucho este video y eso sería todo.